Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betín y junto a mis compañeros que hacemos parte de la rotación 3561, es de nuestro agrado presentarles el tema de isoinmunización RH, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. No siendo más, inicio con la presentación. Siguiente. Bueno, en cuanto a la definición de lo que es la isoinmunización o también denominada aloinmunización RH, este se va a presentar cuando una mujer RH negativa entra en contacto con un antígeno de la superficie de eritrocitos RH positivos del feto. Este proceso patológico se va a caracterizar por la incompatibilidad de uno o varios antígenos de los glóbulos rojos entre la madre y el feto. Aquí hay una presencia en sangre materna de anticuerpos contra los hematíes del feto. El paso de estos anticuerpos a través de la placenta hasta la circulación fetal, existe una fijación de los anticuerpos a los glóbulos rojos fetales y la hemólisis de estos mismos. Siguiente. En cuanto a la epidemiología y la incidencia, cabe resaltar que hay una incidencia de la incompatibilidad RH. Esto va a depender del color de la piel y la etnia de la población. Se estima que aproximadamente entre el 15% y el 5 y 8% de las personas de raza blanca y afroamericanas van a ser RH negativo, lo cual pues va a dejar un pequeño porcentaje de menos de 1 entre 2% para las razas asiáticas y las nativoamericanas. De igual manera, se debe describir la incidencia de la aloinmunización, como que esta va a resultar de un tema bastante complejo, dado pues la escasa existencia de estudios descriptivos que van a caracterizar a este tipo de datos en dicha condición. Se establece más o menos alrededor del 1 al 1.5% de todos los embarazos que se van a ver afectados. En algunas literaturas se ha descrito que en algunos países de América del Sur se alcanzan tasas hasta del 10%. De igual forma, esta incidencia de aloinmunización pues, se va a ver afectada por la existencia de incompatibilidad del grupo sanguíneo y por el mecanismo fisiopatológico que se va a explicar más adelante. Entonces, también se ha demostrado que en los abortos espontáneos y médicos de la inmunización y su inmunización llega a ser del 5 al 25% respectivamente. Siguiente. En cuanto al antígeno, pues se le va a denominar antígeno a cualquier sustancia que va a introducir en el organismo y que pueda ser capaz de producir una producción de anticuerpos. O sea, que van a ser las defensas contra este determinado antígeno que pues permanecerá en la memoria inmunológica del individuo y este lo va a defender de futuros contactos con este mismo, pues previniendo lo que es el desarrollo de futuras enfermedades. Siguiente. Bueno, existen tipos de antígenos. Está el antígeno T independiente, que estos pues van a ser aquellos antígenos que nos pueden estimular directamente a los linfocitos B pues para producir anticuerpos sin necesitar la presencia de los linfocitos T cooperadores. La respuesta de estos antígenos difiere por la respuesta inducida por otros antígenos. En cuanto a las propiedades de los antígenos T independientes, tenemos que pues, van a tener una estructura polimérica que pues estos antígenos se van a caracterizar por presentar el mismo determinante antigénico repetido varias veces. También hay una activación policlonal de células B que pues varios de estos antígenos pueden activar clones específicas de células B para otros antígenos. Estos antígenos T independientes se pueden dividir en tipo 1 y tipo 2. Y estos pues se van a basar en la habilidad para llevar a cabo cada actividad. El tipo 1 va a ser un activador policlonal, mientras que el tipo 2 pues no va a ser activador policlonal. Existe una resistencia a la degradación y aquí pues los antígenos timodependientes son por lo general más resistentes a la degradación que pues de esta forma van a persistir por los episodios largos de tiempo estimulado continuamente en el sistema inmune. Siguiente. Por otro lado, tenemos los antígenos T dependientes, que pues van a ser aquellos que no pueden estimular directamente la producción de anticuerpos sin la ayuda de las células T. O sea, las proteínas van a ser los antígenos T dependientes y pues estructuralmente estos antígenos son caracterizados por presentar
pocas copias de muchos de los diferentes determinantes antigénicos. Siguiente. Bueno, a continuación, mi compañera Ginari pues, les va a explicar un poco sobre los grupos sanguíneos. Bueno, hablando de grupos sanguíneos, tenemos que el inmunólogo austriaco Karl Landster se dio cuenta que no todas las sangres eran iguales. Landster descubrió en 1900 que la sangre extraída de una persona a menudo se aglutinaba o se coagulaba cuando se mezclaba con células sanguíneas de otra persona. Al año siguiente demostró que la coagulación era causada por distintos anticuerpos contenidos en, en la sangre y estos eran características de los diferentes grupos sanguíneos. Landster denominó los grupos A, B y O y más tarde añadió el grupo AB. Unos 40 años después, Landster identificó el factor Rhesus en la sangre humana, un avance que permitió a la medicina moderna buscar nuevos caminos para evitar la muerte de embriones afectados por la falta de RH de sus madres. Este descubrimiento de Lancaster tuvo poco eco hasta la Primera Guerra Mundial, cuando la carnicería general que cernía en Europa para esa época creó la necesidad desesperada de sangre. Los masivos manejos de sangre de los años de la guerra realizaron siguiendo el esquema de los grupos sanguíneos que él confeccionó y abrieron así el camino de los modernos bancos de sangre. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al factor RH, tenemos que esta es una proteína que se encuentra en la cubierta de los glóbulos rojos, más específicamente en los hematíes. Esta proteína es denominada aglutinógeno. Si esta está presente, se designa como factor RH positivo, mientras que la ausencia de este se designa como RH negativo. Los factores RH se determinan genéticamente. Un neonato puede tener el grupo sanguíneo y el factor RH de cualquiera de sus padres o bien una combinación de ambos. El factor RH sigue un patrón como de herencia genética y el gen RH positivo es dominante e incluso cuando se combina con un RH negativo, el positivo siempre va a prevalecer. Entonces tenemos que si una persona tiene un gen positivo y uno negativo, el factor RH de la sangre será positivo ya que este es el dominante. Y si una persona tiene los dos genes negativos, el factor RH de la sangre va a ser negativo. Tenemos que la membrana del glóbulo rojo humano, o RCB, contiene una gran variedad de antígenos del grupo sanguíneo y entre los más importantes y conocidos tenemos a los antiantígenos A y B, que son oligosacáridos complejos que difieren de azúcar terminal. Los anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos se denominan aglutinas y los individuos se dividen en 4 grandes grupos sanguíneos, A, B, AB y O. Según la presencia de estos antígenos y aglutinas, además, los glóbulos rojos humanos, que contienen también el antiantígeno D, se conocen como resus positivos, mientras que los que no tienen el antígeno D en sus glóbulos rojos se conocen como resus negativos o RH negativo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiología del grupo sanguíneo y RH, tenemos que los hematíes en su superficie tienen una serie de glicoproteínas conocidas como antígenos, los cuales tienen la capacidad de generar una respuesta inmune bajo ciertas condiciones, como el ingreso de los mismos a la circulación materna. En este caso, si un eritrocito fetal tiene un antígeno en su superficie que corresponde a RH positivo, al entrar en contacto con el sistema inmune materno de una mujer que tiene un RH negativo, este será identificado como extraño y desencadenará una serie de procesos que finalmente llevarán a la formación de anticuerpos contra este antígeno que recibieron el nombre de anti-D. En este proceso pueden producirse muy tempranamente, dado que desde la 4ª semana del embarazo aparece el antígeno RH. También existen muchos tipos de antígenos diferentes en la superficie de los hematíes. Para efectos prácticos, estos podrían dividirse en 3 grandes grupos, que son el ABO, el Rhesus, que en este tenemos D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula y C minúscula. Y los anticuerpos irregulares o no clásicos como el KEF, DUS, Lewis y KIT. El antígeno D es la causa más frecuente de isoinmunización, debido a que no posee una inmunogenicidad hasta 50 veces mayor frente a otros antígenos. No obstante, son varios los antígenos que se han descrito alrededor de estos. Hay como 40 tipos capaces de producir una anemia hemolítica. Siguiente. Bueno, en cuanto a la incompatibilidad ABO, tenemos que esta es la reacción inmune que ocurre en el cuerpo cuando dos muestras de sangre tipo ABO
diferentes e incompatibles se mezclan. Esta es la más frecuente de las incompatibilidades sanguíneas maternas fetales. Se presenta en un grupo de madres, grupo O, y fetos, grupo A o B. Tenemos que la gran mayoría de los pacientes son incompatibles por el grupo clásico, ya que no sufren eritroblatosis fetal, cursando con una enfermedad más bien benigna, poco indefensa, donde la hemólisis fetal es escasa en importancia. También tenemos que es necesario que en algunos casos el tratamiento de la anemia, eh, en la mayoría de los casos, es leve. También tenemos que estudios recientes señalan que la razón de esta benignidad de la incompatibilidad ABO se debe a la poca especificidad de los antígenos ABO, los cuales a partir de la sexta semana de gestación se encuentran en la mayoría de los tejidos fetales, incluyendo los eritrocitos, además de lugares como la placenta, donde se piensa que hay gran clearance de anticuerpos maternos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la incompatibilidad RH, tenemos que el proceso de inmunización comienza por el fenómeno de transfusión feto-materna, en la cual los hematíes fetales portadores del antígeno viajan al torrente sanguíneo materno, desencadenando una serie de procesos inmunológicos que llevan a la producción de anticuerpos contra los eritrocitos fetales. Está establecido que en el tercer trimestre de la gestación se produce una disrupción de la barrera placentaria que lleva a los eritrocitos fetales a entrar en contacto con el sistema inmune materno. No obstante, se requiere un inóculo suficiente para desencadenar la respuesta inmune. El porcentaje aumenta exponencialmente, pasado de solo 3% del primer trimestre hasta el 46% en el tercero. Tenemos también que el volumen necesario para desencadenar una respuesta variante entre la gestante debido a la capacidad del sistema inmunológico del eritrocito y de la respuesta inmune que tenga la propia madre. Siguiente. Bueno, mi compañera Valentina Barnes va a seguir hablándoles acerca de la incompatibilidad de RH. Bueno, ahora hablando de la incompatibilidad del RH, hay que tener en cuenta que la respuesta inmune de la que se habla consiste en que posterior al paso de los hematíes al torrente sanguíneo, un linfocito B va a identificar ese antígeno en la superficie de este y lo que va a hacer es desencadenar la producción de inmunoglobulinas M. Entonces, esta molécula, por su tamaño, no tiene la capacidad de atravesar esa barrera placentaria y tiene una vida media corta. Entonces, después de este proceso inicial, se produce la inmunoglobulina G, que es de menor tamaño y si tiene pues esa capacidad de atravesar la barrera placentaria para el torrente sanguíneo fetal y a su vez lo que va a hacer es destruir esos eritrocitos. Entonces, ese proceso de destrucción de los eritrocitos inicia con la fijación de estos anticuerpos de la inmunoglobulina G, el antígeno en su superficie. Y posteriormente, la vía más común es la que no está mediada por el complemento. Entonces, esto lo que va a producir es una quimiotaxis que genera atracción de macrófagos que lo que van a hacer es atacar la membrana celular de dicho eritrocito. Lo van a deformar, lo convierten en rígido y con mayor fragilidad osmótica, que finalmente lo que va a hacer es llegar a la destrucción. Entonces, la vía depende del complemento, se evidencia más comúnmente ante la presencia de anti-A y anti-B. Y en los casos de incompatibilidad de grupo, donde se produce un rápido daño de la membrana del dicho eritrocito y subsiguiente hemólisis. Es por esto que este mecanismo que se produce la incidencia de aloinmunización en el binomio materno con incompatibilidad del grupo. Este rápido mecanismo lleva a la destrucción de los eritrocitos mucho antes de que el linfocito pueda iniciar el proceso de reconocimiento del antígeno RH. Entonces, una vez desarrollado todo el proceso de sensibilización y hemólisis explicado pues anteriormente, se produce la anemia fetal en respuesta a esto. Y pues el feto va a comenzar un proceso de eritropoiesis extramedular como método de compensación. Y principalmente esto se va a ver a nivel del hígado,
que consecuentemente desencadenará hipertensión portal, ascitis, insuficiencia cardíaca fetal y favorecerá la extravasación de líquido, lo que conducirá finalmente a hidrops fetalis. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los síntomas. Como pues ya se ha venido mencionado, los anticuerpos lo que van a hacer es destruir los glóbulos rojos circulantes del bebé. Cuando esos glóbulos rojos se descomponen, lo que van a hacer es producir bilirruina y esto lo que va a hacer es que el bebé se ponga amarillo, lo que conocemos como ictericia. Entonces, ese nivel de bilirruina en la sangre del bebé puede variar desde leve hasta altamente peligroso. Entonces, estos bebés primogénitos a menudo no se ven afectados a menos que la madre ya pues haya tenido embarazos interrumpidos o abortos espontáneos anteriormente. Entonces, esto lo que puede haber pasado es sensibilizar su sistema inmunitario y esto se debe a que pues lleva tiempo para que la madre desarrolle estos anticuerpos. Y todos los hijos que ella tenga después de esto, que también sean RH positivo, pueden resultar afectados. Entonces, el bebé tiene un hígado, un vaso y un corazón grande. Y también puede ser posible que haya líquido extra en su estómago, sus pulmones o cuero cabelludo. Y estos signos de eritroblastosis fetal y esta afección causa una hinchazón, en este caso que conocemos edema, grave. Entonces también vamos a encontrar tono muscular bajo, hipotonía, letargo y retardo del sistema psicomotor o polidiagnos. También vamos a tener el kernicterus, que es la forma más grave del exceso de bilirruina, y esto se debe a la acumulación de bilirruina en el cerebro del bebé, y esto puede provocar convulsiones, daño cerebral, sordera y hasta puede causar la muerte. Pasa por. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. La isoinmunización materno-fetal de una madre RH negativo embarazada de un feto de RH positivo puede ocurrir en el tercer trimestre de embarazo, pero ocurre especialmente en el momento del parto. Entonces, otros momentos de riesgo para que ocurra la isoinmunización materna sería, primero, tras un embarazo ectópico, después de un aborto espontáneo o interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza algún procedimiento invasivo en el embarazo, si se requiere una versión cefálica externa, cuando aparece un sangrado vaginal en el embarazo y si ocurre un traumatismo o golpe en el vientre estando embarazada. Entonces, por ello, en la semana 28 de gestación, tras el parto y después de todas estas situaciones en la mujer de RH negativo que no está isoinmunizada, se administrará la inmunoglobulina RH para tratar de prevenir la isoinmunización. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del seguimiento de la gestante. En general, pues todas las gestantes deben tener una hemoclasificación, pues desde ese primer control prenatal. A partir de dichos resultados, vamos a definir si se requieren estudios adicionales, es decir, en caso de que pues esa paciente resulte ser una RH negativo, debe hacerse una prueba de COMS indirecta, que más adelante hablaremos de cada una de ellas, y que deberá realizarse de forma periódica durante todo su embarazo. Entonces, a la semana 28 de gestación, para definir la aplicación de la profilaxis en el posparto y en las siguientes 72 horas posteriores a cualquier pues, evento sensible. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la prueba COMS indirecta. Entonces, esta es para el seguimiento y para buscar y detectar si en algún momento de la gestación se desarrolla un valor crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que el momento en el cual existe un riesgo significativo de pues, producirse eritroblastosis fetal o hidropsis fetalis
Entonces, aquí cabe recalcar que pues, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, esto lo define que cuando el primer valor detectado es menor o igual a 1,8 títulos, este se va a considerar un criterio, cualquier título entre 1,8 y 1,32. Aquí cabe recalcar que algunos estudios en la literatura científica también han demostrado que no hay riesgo para los fetos en títulos menores de 1,32, por lo que se definió no realizar intervenciones invasivas en estos títulos menores a 1,16. Entonces, dentro de las gestantes de alto riesgo se encuentran también aquellas con aloinmunización anti-QEL o anti-RHC. Independientemente del valor de los títulos, aquí es de gran importancia resaltar que la aplicación de la profilaxis con inmunoglobulina anti-D tiene un efecto que positiviza el COMS indirecto. Entonces, por lo tanto, durante el seguimiento a la gestante, en caso de que se solicite el COMS, con posterioridad a la aplicación de dicha profilaxis, debemos conocer que se puede encontrar títulos bajos positivos entre 1,2 y 1,4. Entonces, por esta razón es que se recomienda evitar mediciones de dicha prueba en las siguientes 4 semanas posteriores a la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. Pasa por. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Chara Mejía, que les va a hablar acerca de los hallazgos de casos clínicos en la importancia de la utilidad de la prueba de COMS indirecta. Bueno, en los estudios analizados se evidenciaron los hallazgos de casos clínicos en la importancia del test de COMS indirecto, ya que este busca anticuerpos que están flotando en la sangre. Hoy en día se realiza esta prueba para así pues tener referencia si hay anticuerpos del factor RH en la sangre de la madre. También pues los nuevos procedimientos como el de estudios serológicos para poder así determinar el diagnóstico. Bueno, la CUMS directa, que esta es la prueba antimonoglobina directa de CUMS, esta se utiliza para determinar pues, si hay anticuerpos de unión a los eritrocitos o al complemento del C3 en las membranas eritrocíticas. Esto se incuban los eritrocitos del paciente con anticuerpos contra inmunoglobulina G y C3 humanos. Si hay inmunoglobulina G y C3 unidos a la membrana de los eritrocitos, pues se produce una aglutinación. Un resultado positivo pues sugiere la presencia de anticuerpos contra los glóbulos rojos. Puede ocurrir un falso positivo y no siempre va a equivaler a hemólisis. Por lo tanto, pues estos resultados siempre deben correlacionarse tanto con los síntomas como con los signos clínicos. Pasa, por favor. Bueno, los números de casos con anemia hemolítica autoinmune según las pruebas de CUM directo, en los estudios analizados pues se evidenció los diferentes casos clínicos de anemia hemolítica autoinmune, en donde pues se hace referencia a la importancia de aplicar el test de CUM directo, pues siendo una prueba que busca anticuerpos que puedan pues fijarse a los glóbulos rojos y causar destrucción precoz. Entonces pues a eso se debe su importancia. Esto pues se basó en una serie de autores que pues hicieron una serie de investigaciones y como podemos observar, por ejemplo, aquí en el primer caso, se observaron un estudio realizado en Colombia que se detectaron 23 casos en el 2020 con positivo título mayor a 1,64 con prueba de CUM directo. Adelante. Bueno, ¿cuál es la importancia de las pruebas de CUM directo e indirecta? Son importantes pues, en los diferentes aspectos y factores predisponentes para el desarrollo de la anemia hemolítica, ya que esta prueba de antimoglobina humana, o como la conocemos CUMS, sirve para detectar anticuerpos o globulinas ligados a la superficie eritrocitaria. Entonces, van a ser supremamente esenciales para diagnosticar y manejar las condiciones relacionadas con la destrucción de los glóbulos rojos y la incompatibilidad sanguínea. Pasa. Entonces, la conducta a la gestante isoinmunizada, vamos a tener de bajo riesgo y de alto riesgo. En la bajo riesgo, pues son la gestación que pues,
se va a seguir en consulta obstétrica general. Vamos a evaluar, por ejemplo, el genotipado fetal RHD en sangre materna. Esta va a ser fiable pues, en el segundo trimestre. En caso de amniocentesis, por otros motivos, pues ya evitándose el paso transplacentario, puede determinarse mediante el líquido amniótico. El fenotipo paterno RHD, este va a ser útil para el consejo de futuras gestaciones, pues si es heterocigoto hay un 50% de riesgo para RH positivo y si es homocigoto pues es del 100%. En caso de que fuera RH negativo, pues no hay probabilidad de feto RH positivo y pues no va a haber ningún inconveniente. En los anticuerpos seriados, estos van a ser reguladas en las 10, 17, 24 y 29 y 34 semanas. Si la titulación es mayor o igual a 1.16, va a pasar por alto riesgo. También se va a pedir pues, valoración por estudio Doppler arterial cerebral media seriado. Este se va a hacer mensual o bimensual y también se va a evaluar la conducta obstétrica habitual. En las pacientes de alto riesgo, pues esta se seguirá en la consulta especializada por hematología fetal y el principal objetivo de control pues, va a ser identificar lo más precozmente pues, la instauración de una anemia fetal moderada a grave. Bueno, ahora a continuación pues lo dejo con mi compañero Carlos en profilaxis de la inmunización. Bueno, en la profilaxis de la isoinmunización vemos que podemos, pues, en el preparto, previo a una prueba de COMS indirecta, pues vamos a suministrar anti-D, que son 300 microgramos, y intramuscular entre las 28 y las 34 semanas, o un evento obstétrico. Tenemos que las indicaciones son hemorragia del primer o la segunda mitad del embarazo y procedimientos invasivos como la amniocentesis y la cortocentesis. Ya en el posparto también podemos agregar la anti-D, 300 microgramos, y M dentro de las 72 horas luego del parto principalmente. Tenemos este lapso de tiempo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los RH tanto de la madre como del recién nacido. Aquí vemos en esta tabla que si la madre es RH negativo y el recién nacido es RH negativo, no se le pone la anti-D. Si la madre RH es negativo y el recién nacido es RH positivo, previo a una prueba de COMS que es negativa, sí se le va a administrar la anti-D. Por otro lado, si la madre es RH negativo sensible y el recién nacido es RH positivo y la prueba de COMS es positiva, pues no se le va a suministrar la anti-D. Bueno, seguido a esto, tenemos la finalización de las estaciones gestantes isoinmunizadas de alto riesgo. Esto tiene unas indicaciones que son pues, fetos transfundidos que tengan de 36 a 38 semanas y que sea el momento exacto de la finalización y va a tener pues, en cuenta el intervalo de la transfusión, ya sea en base al comportamiento previo de las transfusiones y las pruebas de bienestar fetal que se le realizaron a este. También tenemos los fetos no transfundidos, que en general son a las 38 semanas, pero si existe riesgo de anemia moderada o grave, o la velocidad sistólica de la arteria cerebral media es mayor a 1.5 a partir de las 36 semanas de gestación. También tenemos que, pues, la cortocentesis y la eventual transfusión, pues también va a ser un criterio de indicación. También tenemos la vía del parto, que aquí vamos pues a sospechar de una anemia moderada o leve con o sin transfusión previa y no existe una contraindicación para el parto vaginal. También tenemos contraindicaciones obstétricas y va a requerir una vigilancia con monitorización continua y control bioquímico fetal. Bueno, también tenemos el genotipado fetal, que pues tenemos que en la isoinmunización anti-RHD, si el feto es RHD negativo, pues no tiene sentido continuar con el control estricto que le venimos haciendo. Por lo que se solicita el genotipo fetal RHD en sangre materna a partir del segundo trimestre del embarazo. Pero en algunos casos, como la amniocentesis o otros motivos, puede determinarse el líquido amniótico. También tenemos el genotipado fetal RHC o KEL en sangre materna, pero que este no va a estar disponible, pues en nuestro país no está disponible, pero también se puede hacer.
La titulación de anticuerpos irregulares, estos pues van a tener una función fundamentalmente diagnóstica en la isoinmunización anti-RHD. Una vez ha superado el nivel crítico de 1 a 16, los títulos pues no se van a utilizar para decisiones clínicas. En la isoinmunización anti-KEL, pues no va a ser necesario realizar la titulación, ya que pues no hay mucha correlación con el grado de anemia fetal que cursa nuestro neonato. En la isoinmunización no anti-RHD, sabemos que el manejo de estas pues son la KEL y la anti-RHC. Sabemos que es el mismo que la RHD. Entonces, pero aquí vamos a tener en cuenta que la titulación de los anticuerpos va a considerar un alto riesgo de anemia. Y sabemos que la isoinmunización de anti-RHE va a tener un riesgo intermedio de anemia fetal. Y por lo tanto, pues también es recomendable un control mensual de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media. Sabemos también que las isoinmunizaciones, pues por otros anticuerpos, como son el principio, pues siempre van a tener un bajo riesgo de anemia fetal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los hallazgos en el Doppler de la arteria cerebral media. Tenemos que en general, pues posee una gran sensibilidad y especificidad superior a la cortocentesis. Pero de igual manera, pues a diferencia de esta última, la medición del Doppler no es una medida invasiva. Entonces, dichas mediciones pueden comenzar a realizarse a partir de las 16 a las 18 semanas de gestación, con intervalos entre sí de 1 a 2 semanas. Aquí en la tabla podemos apreciar pues, los requisitos técnicos para garantizar una medición adecuada. Aquí vemos el feto con el máximo reposo conseguido, que las gestantes estén en apnea en el momento de la medición, un corte axial de cráneo fetal a nivel esfenoideo. Aquí hay que visualizar muy bien el polígono de Williams. Esto nos va a ayudar mucho con el diagnóstico. Hay que conseguir una imagen aumentada, ubicar el cursor cerca del origen de la arteria cerebral media y conseguir un ángulo de insoniación lo más cercano posible, a 0 grados. Hay que medir el pico sistólico más alto y realizar 3 mediciones aproximadamente y emplear el promedio. Tenemos que la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media pues es una herramienta que permite predecir la anemia moderada a grave con una sensibilidad del 100% y un solo 12% de falsos positivos. O sea, es muy confiable. Bueno, seguido a esto, mi compañero Jesús Martero le va a hablar un poco de la cortocentesis. Buenos días. Bueno, la cortocentesis, en el caso del hallazgo ecográfico de un feto con hidrops o de una velocidad sistólica en la arteria cerebral media superior a 1.5 unidades mol, la realización de la cortocentesis estaría indicada hasta las 35 más 6 semanas aproximadamente. Esto es un procedimiento que consiste en puncionar el cordón umbilical para obtener acceso a la circulación fetal con el fin de realizar diferentes pruebas que definen la necesidad de transfusión y el volumen requerido. La transfusión intrauterina pues, estaría indicada en el caso en el que el resultado de la medición de la hemoglobina obtenida a través de la cortocentesis se encuentre por debajo de menos 4D para la edad gestacional. Continúa. La amniocentesis. Este es el análisis del líquido amniótico obtenido por punción directa. Es un método válido para valorar la gravedad del proceso hemolítico fetal y determinar el momento óptimo para la transfusión intrauterina o para el parto en la presencia de embarazos afectados por la presencia de anticuerpos irregulares que son capaces de producir eritroblastosis fetal. El análisis del líquido amniótico es obligatorio en el tratamiento de la mujer embarazada inmunizada con RH negativo en todos sus embarazos. La primera amniocentesis suele realizarse a las 26 semanas, sin embargo, la amniocentesis se puede realizar en cualquier momento, como ya se mencionó, a partir de las 16 semanas, en las pacientes que parten con títulos elevados de anticuerpos o antecedentes de feto hidrópico o muerto in útero, o que presenten una ecografía que revela signos precoces de hidropesia fetal. Una vez que se ha llevado a cabo la determinación de la concentración de la bilirrubina en el líquido amniótico, también es necesario graficar una cifra en una curva conocida como la curva de Bailey, que ya les mostraré más adelante, y la interpretación de esta, pues, se hace por zonas, ¿sí? Una zona 1 que va a corresponder a una concentración baja, por lo tanto,
es un proceso hemolítico leve. Cuando refiero a la concentración baja, estoy hablando de bilirrubina. La zona 2 presenta un proceso hemolítico moderado y la zona 3 un proceso hemolítico severo. Continúa, por favor. Bueno, nos encontramos con esta tabla de que, como dice el título, es una concentración de hemoglobina fetal correspondiente a la media para cada semana gestacional y a menos de 4 SD, que es el valor límite para la anemia fetal moderada, a partir del cual se indicará transfusión intrauterina. Pues esta guía nos ofrece ubicarnos en la semana gestacional, desde la semana 18 hasta la semana 40, y medir en gramos por decilitro y ubicar a nuestro paciente si está en una anemia leve, moderada o grave. Dale, continúa, por favor. Esta es la curva de Liley que le estaba mencionando, que la zona 1 hablamos de productos en buenas condiciones, la zona 2 que se divide en zona 2 baja y zona 2 alta. Una zona 2 baja que son productos con cierto daño pero no están en riesgo de muerte. En cambio, la zona 2 alta son productos seriamente dañados y pueden morir intrauterinamente por anemia y algunas otras complicaciones. Y la zona 3 que son productos muy dañados con hidrop fetal y alto riesgo de muerte. Sigue, por favor. Respecto a la profilaxis de la enfermedad, pues la inmunoglobulina anti-D es una solución compuesta por anticuerpos de este tipo de inmunoglobulinas elaborados a partir de plasma, que son derivados policlonal. Esto se ha empleado como el método profiláctico para disminuir el riesgo de la aloinmunización. Ya el doctor nos mencionó en clase que la presentación en Colombia es de 300 microgramos, que previene la sensibilización cuando hay transfusión feto-materna de hasta 30 mililitros. Estas resultan efectivas en más del 90% de los casos y llevan una reducción de la sensibilización a un 2% en el posparto y 0.2% si hubo aplicación a la semana 28. Las indicaciones para este uso ya las mencionó mi compañero y están claramente establecidas. Y se conoce que esto no debe emplearse cuando ya la paciente está sensibilizada, reitero, excepto si la sensibilización ha sido causa de otros antígenos diferentes al D. No obstante, pues es importante tener conocimiento complejo de esto para poder aplicarlo en nuestro medio. Ante cualquier evento sensibilizante también frente a un posparto o un posaborto, se debe aplicar también la anti-D, idealmente en las primeras 24 horas. Ya el doctor nos mencionó que tiene eficacia incluso hasta en las primeras 72 horas. No obstante, si la aplicación no se ha realizado, puede hacerse incluso hasta las 4 semanas con una vida media promedio de 23 días. A continuación, sigue mi compañera Daniela Guay, les va a hablar acerca del tratamiento de la incompatibilidad del factor RH. Bueno, ya para culminar con la exposición de isoinmunización, vamos a tener pues el tratamiento, que va a depender pues de la complejidad de cada paciente, debe ser pues individualizado a cada una de estas, dependiendo pues las necesidades que tenga. En cuanto a la transfusión uterina, en esta vamos pues a proporcionarle sangre al feto RH positivo, pues cuando los glóbulos fetales ya están siendo destruidos por los anticuerpos RH. Y ya cuando nuestra paciente o el feto presenten pues más complicaciones, vamos a tener el parto prematuro. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a tener un tratamiento antenatal y postnatal. En el antenatal, va a estar dado por la utilización de los corticoides, la plasmaféresis, la inmunoglobulina, y en casos que sea pues más complicado, vamos a hacer la transfusión sanguínea. Ya en el tratamiento postnatal vamos a tener las transfusiones antes mencionadas y finalmente pues la fototerapia exsanguinotransfusión. Ya está, la última sería ya para los pacientes que presenten mayor mortalidad, pues mayor índice de mortalidad dependiendo de las complicaciones de esto. Siguiente. Y las situaciones especiales van a ser estas que vayan a tener antecedentes de hidrofetal, muerte fetal antes de las 20 semanas, así como el genotipado fetal. Se valora la forma individualizada de la posibilidad de la plasmaféresis y de la inmunoterapia. Asimismo, pues la amniocentesis para espectrofotometría delta entre las semanas 14 y 18 y la proyección de la gráfica de King. En cuanto al seguimiento,
vamos a tenerlo desde la semana 16 y la cardiocentesis y la evaluación de la transfusión, si esta va a estar pues de manera alterada. Siguiente. Ya en la finalización de la gestación, en esta tabla vamos a ver el tiempo determinado pues de la gestación. Según la Clínica de Barcelona, si tenemos pues una paciente que esté entre las 36 a las 38 semanas, en caso de un feto que esté que haya recibido pues transfusión, a las 38 semanas del caso del feto no transfundido, a partir de las 3 semanas si tiene riesgo de anemia y pues sea mayor a 1.5 o tenga pues hidrops. En cuanto al Colegio Real de los Obstetras y Ginecología, vamos a tener que de las 37 a las 38 semanas, si no se ha requerido la transfusión y se encuentra estable, antes de las 37 semanas si los estudios pues comienzan a aumentar. Y para los fetos transfundidos se requiere pues definir el tiempo de terminación que garantice que no habrá pues una anemia significativa. Esta decisión pues debemos tomarla en compañía pues de todo el equipo interdisciplinario. En cuanto al Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, estos establecen que desde la semana 37 a la 38, los casos de una hemólisis leve, de la 32 a la 34, si se recibió pues una transfusión menor o igual a 2 semanas antes, pues con un previo esquema de malformación fetal. Y finalmente la Sociedad de Medicina Materno-Infantil, estos establecen que de la semana 37 a la 38, pues con base a riesgo de muerte fetal, el objetivo principal es llevar pues el feto a parto o pues sin anemia leve a moderada. Siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, como todos los expositores hemos mencionado, la incompatibilidad RH pues va a ser la condición materna que va a meritar un seguimiento secuencial pues para favorecer los desenlaces perinatales. Entonces, la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D es altamente efectiva, como pudimos evidenciarlo. Está para disminuir los riesgos de la inmunización RH y las complicaciones fetales y neonatales secundarias a esta. Como sabemos, pues este es un procedimiento simple, es de bajo costo, baja probabilidad de efectos adversos, y esto hace que se convierta pues en una medida costo efectiva y se puede aplicar pues en el 100% de nuestros pacientes que tengan un riesgo de isoinmunización. Siguiente. Bueno, muchas gracias a los expositores y al doctor Félix Canecia por la tutoría.